Hablar todo. Hoy me toca derivar todo porque no tenemos absolutamente nada. Hablando un poquito de la parte del economista Rafael Delgado, esto de derivar hacia el privado realmente favorece al Estado porque le amenora la carga y también preguntarle al asesor, en este caso el expresidente, cómo hacer para que en caso de Luisa González sea la presidenta, potenciar el sistema de salud. Bueno, en primer lugar, si me puede hacer, puede preguntarle a esa doctora por qué no era correísta, pues él iba también. Eso es lo que no se entiende. Bueno, sea por antipatías personales, que ahora me cae mal, es gritón, la sabatina no me gustaba, y por lo accesorio, sacrifican lo fundamental. Que tenemos un país en vías al desarrollo, con salud, con educación, con infraestructura, con dignidad, con prosperidad, con presencia internacional. Entonces, superemos. Ese es un problema de los latinoamericanos, no solo los ecuatorianos. Somos muy viscerales, seamos más neuronales, ¿no? No pensemos con las vísceras, con las neuronas. Seamos un poco más racionales en el buen sentido de la palabra. Si nos iba tan bien, ¿por qué no soy correísta? Y no se trata de ser correísta en función de una persona, de un proyecto político, porque no soy de la Revolución Ciudadana. Ojalá aprendamos de la durísima experiencia. Cuando nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Cuando nosotros estamos en el poder nos criticaban si faltaba la última coma, el último kilómetro de una carretera. Ahora miren lo que tenemos, ¿eh? Miren lo que tenemos. Aprendamos a cuidar lo bueno. En todo caso, mira, conceptualmente, y ese para que vea la diferencia entre la teoría y la práctica. Lo importante, la unidad de análisis económica es la sociedad, no sector público o sector privado, sino las capacidades sociales. Si hay clínicas privadas subutilizadas, ¿para qué voy a hacer hospitales públicos? Es mucho más eficiente derivar enfermos del sector privado y pagarles por esa operación. Esa es la teoría, esos son los conceptos, eso tratamos de hacer al inicio, sobre todo con el 10. ¿Cuál es el problema? La zapada, la corrupción. Y aquí tú ves una consecuencia grave de la zapada y la corrupción que les perjudica hasta los mismos sapos y corruptos, a todos. Entonces, ¿qué pasaba? Si derivábamos personas embarazadas, mujeres embarazadas, en el sector público por cada 5 mujeres embarazadas, una necesitaba cesárea. Cuando la llevábamos al sector privado por cada 5, una no necesitaba cesárea y 4 sí, porque cobraban más caro. Si había una apendicitis en el sector público, costaba, qué sé yo, por decirte algo, $800. En el sector privado, y que se complicó, te costaba $3.000. Tuvimos que parar en gran medida aquello. Solo dejarlo para casos extraordinarios, y ahí fue que se tomó la decisión de construir nuestra propia infraestructura, muchos más hospitales públicos y muchos más hospitales del seguro social, entre ellos el Hospital de los Ceibos, donde trabaja la doctora que conversó contigo. Entonces te diría, dada la situación del país, que lamentablemente hay mucha corrupción también en el sector privado, porque la corrupción en el sector público, patrimonio. De hecho, para que haya corrupción en el sector público, casi necesariamente haber contraparte de corrupción en el sector privado. Dada la corrupción en el sector privado, tendríamos que tratar de atender con nuestras propias capacidades la mayor cantidad de pacientes y solo aquello que ya no podemos atender, derivarlo al sector privado. ¿Puedes enviarle un saludo y qué le dices a la gente de la provincia del Oro que nos está escuchando? ¿Del Oro? Sí. Orense, venga, conozco el Oro. Un inmenso abrazo. Yo adoro al Oro, me muero de ganas de ir de nuevo a esa tierra tan linda, mujeres tan bellas. Así dice la canción, cuidado. Sus mujeres son lindas, sus hombres de valor. Y a Puerto Bolívar a comer un buen ceviche marinero. Pero bueno, un abrazo a los periodistas del Oro. Dicen que yo soy enemigo de los periodistas. Mi segunda hija es periodista. Yo no soy enemigo de nadie, pero sí voy a denunciar el mal periodismo, porque es terrible para un país, peor un país en vía de desarrollo. Pero eso es lo que significa, que se requiere buenos periodistas. Así que a los buenos periodistas del Oro y a los buenos periodistas de la patria, total apoyo y nuestro abrazo solidario. La falta de mantenimiento, el deterioro de la infraestructura, el despido que se hizo a muchos de parte profesionales de la salud, a quienes trabajaron y que a quienes prácticamente les mintieron en una pandemia, en cierto momento cuando existió esta demanda de trabajar para darle y garantizarle una estabilidad de trabajo. Lamentablemente el resultado ha sido nefasto, ha sido prácticamente contradictorio dentro de este tema, donde hay mucha necesidad. Y esa es la necesidad insatisfecha de la población ecuatoriana en el tema de salud, presidente. ¿Esta sería una de las políticas principales de Luisa González? Por supuesto, mira, la economía es sencilla, ¿no? Los economistas la complicamos para tener trabajo, para creernos superhombres. La economía es sencilla, déjame cuadrar esto bien. Hay necesidades, tú lo has dicho, hay necesidad de salud. Y el problema es que si no hay capacidad, si no hay quien atienda esa necesidad de salud. Y las hay esas capacidades. Tenemos profesionales de salud desempleados. Es un problema de coordinación.
Es que el sector público no tiene plata, pero está la capacidad real ya creada, está la necesidad real. Solo falta la coordinación, eso se llama política económica. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Cómo financiar esa política económica? Por ejemplo, los bancos están rompiendo récords. Yo en ese momento te decía, para que veas que no me contradigo, la unidad de análisis no es sector público o sector privado para la verdadera economía. La unidad de análisis es la sociedad. Y no puede haber un sector que se esté volviendo multimillonario cuando otros sectores se nos mueren por falta de atención, por falta de medicina, por falta de médicos, teniendo médicos. Entonces se requiere una redistribución de esos recursos y una asignación adecuada de esos recursos. Entonces, eso es política económica. Aplicaremos política económica para atender esas necesidades de salud con los profesionales de salud que ya tenemos financiados por ciertos sectores que inmoralmente, te diría yo, en tremenda crisis han lucrado en exceso. Perfecto, bueno, para ir concluyendo, expresidente, ¿cómo le va con el TikTok? Porque ahora los jóvenes somos los que tenemos también bastante en el padrón. Tenemos mucho voto. ¿Cómo le ha ido esa nueva red social para llegar? Los jóvenes, dice Johan, los jóvenes. Los jóvenes, yo todavía incluyo ahí. La peladita no lo ves, ¿eh? Una aclaración, los jóvenes son mucho más que el TikTok y ojalá no se queden con el TikTok. Por supuesto es divertido, a mí también me divierte, yo me volví tiktokero. ¿Sabes que hago algo, me acuerdo y grabo para subir a TikTok? Y a la gente le encanta, ¿no? Que cuando cosecho los tomatitos que sembré acá lo de mi casa, cuando voy en bicicleta. Los almuerzos cuando con el Mashi. Una parrillada. Los almuerzos con el Mashi, el live. Entonces a mí también me encanta el TikTok, pero los jóvenes son mucho más que el TikTok. O deben ser mucho más que el TikTok joven. No se me va a impresionar. La otra vez un candidato de esos tránsfugas sacó una impresionante, perdón la redundancia, votación, porque salió en patineta y de viuda, ¿no? En TikTok. Entonces, ustedes son algo más que TikTok. Veamos las propuestas, veamos la trayectoria, veamos la seriedad de esa gente, veamos la integridad de esa gente. No puede tener integridad un payaso como Villavicencio, que se graduó, compró el título en la Universidad Cooperativa de Colombia, revisa. Universidad cerrada por vender títulos, pero además participa por el partido Construye, María Paula Roma, la cual denunció como corrupta por el reparto de hospitales y hoy ya pactó. Un Jaco Pérez, ¿no? Que dice que va a combatir la corrupción, que él ha estado contra los gobiernos, y lo apoya Gustavo Larrea, que era la mano derecha de Lenín Moreno, con Democracia Sí. Revisen, queridos jóvenes, revisen esas contradicciones brutales. Ustedes son algo más que TikTok, no se me deben impresionar solamente por los tiktokeros. Y se lo dice un tiktokero, ya me considero tiktokero. Dentro del TikTok